acá a buscar la palabra del Señor y el Señor me llevó a una sola palabra, a un solo lugar, y no me dijo, no te olvides de esta palabra. Tiene que ver con la obediencia a Dios, para los que lo quieren buscar. Está en Proverbios 3, del 1 al 8. Mientras lo van buscando tranquilo, quiero preguntar acá cuántas son madres, cuántos son padres. Madres espirituales tenemos también. ¿Sí? Y también tenemos hijos, ¿no? Amén. Y esos hijos queremos que sean obedientes. No queremos estar diciéndole una y otra vez lo mismo para que obedezcan, ¿no? En ningún motivo está justificado la desobediencia. Puede tener muchas justificaciones el hijo, ¿no? Pero si no estamos de acuerdo con la palabra que está acá en la Biblia, de nada vale. De la misma manera deben obedecer al Señor, ¿no? Que Él nos dio estas instrucciones en la palabra para que nosotros nos fortalezcamos con esta palabra y la hagamos vida. Y antes de entrar en el capítulo 3 del 1 al 8, quiero empezar leyendo ¿Proverbio cuánto era? Proverbio 3 del 1 al 8. Pero antes de arrancar con la palabra, quiero ver cuál es el propósito de Proverbios. Y para eso tuve que buscar en la palabra de Dios, Proverbio capítulo 1, del 2 al 6. ¿Y qué me llevó a decir Proverbio? Dice, para aprender, Proverbio es para aprender sabiduría e instrucción, para entender los dichos inteligentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá destreza, para entender los proverbios y refranes, máximos de sabios y sus dichos enigmáticos. Para esos proverbios, porque nos da instrucciones para ser inteligente, nos da instrucciones para ser prudente, para tener destreza, dice. Pero si me focalizo en Proverbios 1, hay un propósito principal y está en el versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Amén. Dios nos da un mandato, obedecer su palabra. Y ahora sí voy a entrar a la palabra que me lleva, que está, como dije, en Proverbio 3, del 1 al 8. Y dice así, exhortación a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque te añadirán largura de días y años de vida y paz. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Versículo 5 dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocer en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para los huesos. Miren lo que es la palabra del Señor. Y ahora sí me voy a enfocar en el versículo 1 de Proverbios 3, y dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Cuando Él dice esta palabra en Proverbios, nos da una enseñanza. Nosotros somos dados a obedecer esta palabra.
Acá tenemos todas las instrucciones. Pero a veces nos olvidamos de la palabra, ¿no? Nos olvidamos de hacerla vida en nuestros corazones. Tenemos diferentes roles en la vida, ¿no? En el contexto de la iglesia, cómo nos tenemos que manejar. Sabemos cómo debemos contestar a los mayores, acá dice toda la palabra. También nos da la obediencia a través de su palabra. Nos da cómo tenemos que ser en el trabajo, cómo tenemos que comunicarnos. Por eso es importante y es muy lindo Proverbios para aprender cada día. Por eso esta recomendación del Señor. No te olvides de mi ley, dice. Acá está diciendo de ponerlo en práctica, como ya veníamos viendo. Dios compara la obediencia con ser sabio, inteligente. Él nos da una palabra y nosotros tenemos que manejarla. Ahora vamos a leer Proverbios, capítulo 4, versículo 5. Si quieren buscarlo, si no, lo decimos ahí. Proverbios, capítulo 4, versículo 5 dice: adquiere sensatez, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca, dice. Amén. Amén. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos sabios, pero en base de su palabra. A veces, por ejemplo, yo me recibí en la universidad, pero eso no me hace inteligente. Eso nos ayuda un poco, pero lo más importante ante los ojos de Dios es ser una persona sabia e inteligente, obedeciendo adecuadamente a lo que dice la palabra. Y ahora voy a dar un ejemplo de un personaje que se llama Saúl. Algunos lo conocen. Y está en 1 Samuel, versículo 5. Dios le da una orden a Saúl, que vaya a tal lugar y que acabe con todo, que mate a todos los hombres, a todas las mujeres, a niños. Pero Saúl no hizo caso. Dios tenía un propósito para ese momento. Y la palabra de Dios dice en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice: pero Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en el que obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dice. ¿Qué no quiere decir esta palabra? ¿De qué nos vale venir a la iglesia, cantar, levantar las manos, si sabemos que Dios no seguimos su palabra, ¿no? Por eso es importante cada mañana, cada día reflexionar. Era como en el pueblo de Israel se hacían muchos sacrificios, dice acá la palabra, pero vivían como se le daba la gana. ¿De qué servía eso? Si después terminaban haciendo lo que ellos querían. Como venía diciendo, podemos predicar, cantar, hacer cosas para Dios, pero si no obedecemos la palabra, de nada nos vale, ¿no? ¿Cómo ve Dios la desobediencia? La palabra de Dios dice en 1 Samuel 15, 23: porque como pecado de brujería es la rebelión, dice. Saúl le desobedeció a Dios. ¿Cuántas veces también nosotros estamos en rebelión con Dios? ¿Cuántas veces nosotros no queremos seguir lo que dice la palabra, no? La obediencia de Dios no está en un sueño, en un pensamiento. La obediencia está acá. Si la leemos todos los días, acá tenemos todo. Muchas veces no va como nos va porque no leemos la palabra, porque no seguimos las instrucciones del Señor. Y dice así la palabra del Señor: y tu corazón guarde mis mandamientos, dice. En Proverbios capítulo 3, versículo 1. Cuando decía la palabra de Dios, tu corazón guarde mis pensamientos, cuando yo leía así,
yo entendía que era el músculo. Pero después, leyendo y leyendo la palabra del Señor, entendí que cuando se refiere al corazón, se refiere a nuestro pensamiento, a nuestra voluntad y a nuestras emociones. Todo eso quiere el Señor, que lo buscamos en todo sentido. Juan, la palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y la guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Amén. Si no vivimos de acuerdo a la palabra del Señor, no amamos a Dios. Mire que tan directo es el Señor. Aunque lo digamos, vemos mucha gente que dice: yo sigo al Señor, yo lo amo al Señor. Pero si no leemos la palabra, estamos mintiendo. ¿Sí? Amén. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 29, 13: por eso Jesús le decía al pueblo de Israel: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, dice la palabra del Señor. Otra vez volvemos a lo mismo. Hay que leer la palabra, instruirnos y seguir lo que Dios manda. Tocó mucho mi corazón. Primero me tocó a mí, porque cuando entramos a la palabra del Señor, ahí nos damos cuenta que a veces somos necios, ¿no? Cuando más leemos la palabra del Señor, más nos acercamos a Él y pedimos que la misericordia de Él nos toque. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 14, 23 y 24, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, e iremos a él y haremos morada con él. Versículo 24 del capítulo 14 de Juan dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, dice. ¿Estamos entendiendo la palabra que Dios nos da? Amén. ¿Cómo está nuestra vida en la obediencia de la palabra del Señor? El Señor nos dice que por nuestros frutos nos conocerá, dice. Por nuestros frutos nos va a conocer el Señor. Amén. Nuestro estilo de vida, nuestra forma de manejarnos, ¿no? En nuestro trabajo, como ya habíamos hablado, en la iglesia, porque también las otras demás personas nos ven, ¿no? Somos espejos, ¿no? ¿Cómo está nuestra vida a los ojos del Señor? ¿Cómo tratamos a nuestros esposos, a nuestras esposas? ¿Cómo nos manejamos, ¿no? A nivel espiritual, ¿sí? Y hoy quiero darle, primero el Señor me tocó a mí 3 consejos que dice Proverbios. Proverbios 3, versículo 5. Dice así la palabra del Señor: fíate en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice. Cuando yo leía así, decía, muchas veces nosotros confiamos en nosotros mismos, decimos que nosotros vamos a poder, tomamos nuestros propios consejos, pensamos que nosotros tenemos la verdad, y no es así. El Señor nos dice que acá, esa es la única verdad. El Señor nos dice que la única cosa que nos va a ayudar es la palabra del Señor todos los días. No hay que pensar que nosotros podemos, sino ser humildes. No actuar bajo nuestra opinión, sino en la palabra del Señor. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 28, versículo 26. El que confía en su propio corazón es necio,
mas el que camina en sabiduría será librado, dice el Señor. Amén. Dice que cuando confiamos en nuestro propio corazón somos necios. Y así nos va. Confiamos en nuestro propio parecer. Vamos a hacer algo y no lo tenemos en cuenta el Señor. ¿Cómo nos va con este examen? Cuando yo leía decía, esto es para mí a veces. Estamos poniendo nuestras almas adelante del Señor el día de hoy. Porque el Señor quería que hoy diga estas palabras. Yo ya puse la mía cuando leía esta palabra y decía, qué necio soy. Muchas veces cuando el Señor me daba la victoria y yo decía, yo lo hice, yo lo logré. Pero cuando estaba solo en mi casa y me metía en mi pieza y decía, dije mal, el Señor me ayudó, el Señor estuvo en todo. Amén. Amén. Dios nos dice en su palabra, yo quiero que la familia sea así, yo quiero que usted se comporte así, yo quiero que la iglesia sea así. Está todo en la palabra. Y para poder confiar en Dios, lo primero lo tenemos que conocer. ¿Cómo lo conocemos? Leyendo su palabra. ¿Quién es Él? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuál es su forma de pensar? Y así le podemos obedecer al Señor. Dice la palabra del Señor en Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice. Ahí estaba el conocimiento, pero el pueblo no quería obedecer al Señor. Pasa lo mismo el día de hoy. Venimos a la iglesia por unos días, cuando las cosas nos van bien, nos apartamos. Y eso no quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros lo obedezcamos en todo momento. Y ahora me voy a meter en la palabra del Señor en el segundo consejo que Dios nos da. En Proverbios, capítulo 3, como seguimos, versículo 6. Y dice así la palabra del Señor. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice. No en algunos momentos, en todos. Y la última vez que leí el diccionario, todo es todo. En todo momento. Amén. Amén. Así dice el Señor. Y así nuestra vida va a ser recta. Cuando nosotros le obedecemos al Señor. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10:31. Así pues, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo para la gloria del Señor. Amén. Amén. Pero para que sea para la gloria del Señor, debe ser de acuerdo ¿a qué? A la palabra. Amén. Cuando leía, dije, yo leí esta palabra muchas veces, pero cuando la volví a leer, me tocaba y me decía, esto es lo que yo quiero que digas el domingo a mi pueblo. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo del 5 al 7. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera de haya, dice, con arpas, salterios, panderos, flautas y cibales. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uzá extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Uzá, y lo hirió allí Dios, porque aquella temeridad, y cayó allí muerto, dice, junto al arca de Dios, dice. Dios le había dado instrucciones a Uzá de no tocar
de no tocar el... Dice, y David y toda su casa de Israel danzaban delante de Jehová con todas clases de instrumentos de madera y haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y cibales. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uzá extendió su mano al arca. Dios le dio instrucciones a Uzá de no tocar el arca. Y él desobedeció. Y dice la palabra de Dios que él murió al instante. Dios es claro en la palabra. Hay que ser obedientes. Amén. Amén. No hay justificación alguna para desobedecer al Señor. Si nosotros queremos que nuestra vida no vaya bien, tenemos que seguir su palabra. Amén. 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 Si nos preguntamos por qué Dios es tan estricto, porque puede ser que nos hagamos esa pregunta como yo me la hice, ahí vamos al tercer consejo que Dios nos da en Proverbios capítulo 3 versículo 7. Y me decía, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártete del mal. Amén. Si pensamos que Dios es estricto, no pensemos así. A veces creemos que somos más inteligentes que el Señor. Y ahí es donde fallamos. Ahí es donde las cosas nos empiezan a ir mal, porque no seguimos su palabra. Amén. Por eso Dios nos dice, apártate del mal, no seas sabio en tu propia opinión. Yo le hice una pregunta a esa palabra. ¿Cuál sería el resultado si hacemos tal cual Dios nos dice su palabra? Y me llevó al Proverbios capítulo 3 versículo 2. Y decía la palabra del Señor. Porque te añadirán larguras de días y años de vida y paz, dice la palabra de Dios. Mire lo que nos dice Dios cuando nosotros seguimos su palabra. Y en aquel entonces los judíos sabían de la obediencia a sus padres. Por eso también está esta palabra de obedecer a nuestros padres, a la palabra del Señor. Y sabían que si ellos obedecían al Señor, iban a tener una larga vida. Bueno, pasa lo mismo con la palabra del Señor. Si nosotros obedecemos al Señor, Dios nos da larga vida. El ser obediente nos saca de problemones que no nos imaginamos. Por eso es importante obedecerle a Él. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. Porque el Señor al que ama disciplina, dice, y al que azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, Él nos trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? A veces necesitamos un correctivo, a veces lo necesitamos porque nos estamos desviando y el Señor quiere que sigamos una senda, ¿no? Cuando yo leía eso y decía, sí, muchas veces me desvié y el Señor me encarriló, ¿no? Dice la palabra de Dios, en Proverbios 3:6 dice, reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará su vereda. Hay que reconocerlo en todo, en lo bueno y en lo malo. Amén. ¿Sí? Amén. Dice la palabra de Dios en Salmos 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar sus palabras. Amén. Amén. Tenemos todo acá, todas las instrucciones. Y eso si nosotros seguimos esto nos tiene que dejar tranquilos, porque Él ya sabe, Él se nos adelanta, Él está en todo, ¿sí? Y Él sabe lo que es bueno para nosotros. Y Amén. cuando estamos mal, Él sabe también y nos va a cubrir, manda ángeles para que nosotros estemos cubiertos en cada situación, en cada momento. Como decía hoy, a veces nosotros nos adelantamos, nos ponemos mal, nos ponemos nerviosos, somos ansiosos, ¿no? Pero el Señor tiene el control. Guardando su palabra, dice. Y si lo reconocemos, en todos los caminos Él estará con nosotros.
en nuestro Amén. matrimonio, en nuestro trabajo, con las personas al llevarle la palabra. Si obedecemos, vamos a tener un buen testimonio delante de la gente. Proverbios capítulo 3:4 dice: y hallarás con gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, dice. Hay que poner en práctica la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Sí, Señor. ¿Cómo no va a ver Dios? Como una persona obediente. ¿Cómo no va a ver Dios? Con buenos ojos, dice la palabra. A veces vemos la palabra, lo que tenemos que hacer, lo sabemos, pero no tenemos temor, no temblamos cuando dice con temor. Hay que leer y seguir su palabra, lo que Él nos dice. En Oseas, voy a leer un versículo donde habla del faraón, que era perverso en algunos pensamientos. El faraón se creía sabio en su propia opinión, y dice la palabra de Dios en Éxodo 5:2: y el faraón respondió: ¿quién es Jehová? Dice, para que yo oiga su voz, dice, y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Mire qué necio era el faraón. Moisés le dijo: dice Jehová que dejes ir a mi pueblo para que le adoren. Y él decía: ¿quién es Jehová? Así nos comportamos muchas veces nosotros. Así muchas veces nosotros, capaz no con nuestro pensamiento, pero cuando vamos a la práctica o actuamos de diferente manera como Dios nos quiere, es como estamos desobedeciendo y decimos: ¿quién es Jehová? Como hizo el faraón, ¿no? Esa misma actitud del faraón, como dije recién, es como actuamos a veces el día de hoy. Y cuando leía esta palabra decía: a veces es verdad, a veces nosotros actuamos así. Y después vamos y lo buscamos al Señor. Y cuando nos va bien, otra vez. Pareciera que nos olvidamos, ¿no? Y el Señor nos dice: fortalecete día a día, cada mañana. Y Él nos va a ayudar en todo. Amén. Amén. Y con esto quiero terminar. La palabra con la que voy a terminar está en Salmo 143:10, y dice la palabra de Dios: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe en terreno llano, dice. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en su voluntad, que nos enseñe a hacer su voluntad y que nos ayude cada mañana a hacer su voluntad. Que podamos seguir su palabra, seguir su camino, porque nos espera grandes cosas. Largura de vida, dice la palabra de Dios. Dice en Proverbios capítulo 3, con esto termino, versículo 13, dice: dichoso el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus rentas mayores que las del oro fino. Más valiosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Largura de día hay en tu mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas dan paz. Ella es árbol de vida para los que de ella echan mano, dice. Bueno, vamos a orar por esta palabra que Dios puso en mi corazón. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra que pusiste en mi corazón, Señor, para que yo pueda
hablarle al pueblo, a cada hermano, lo que tú querías que hable, Señor. Amén. Sí, Gracias, Señor, por todo, Señor. Enséñanos a seguir tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Señor, prepara un corazón cada mañana para que nosotros podamos entender tu palabra y que tu Espíritu revele qué quieres cada mañana para nosotros. Que cada palabra que tú nos des sea instrucción para nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por las instrucciones que nos das cada mañana, porque sabias son tus palabras, Señor. Gracias, Señor, porque nos esperan largura de vida y paz, dice tu palabra, Señor, si te obedecemos. Y si te amamos, vamos a poder seguir tu palabra, porque tu palabra está toda la verdad, Señor. Gracias, Señor, por este día, en el nombre tuyo de Jesús. Amén. Amén.